Los tomaré de entre las naciones, los recogeré de todos los países y los traeré a vuestra tierra. Esta declaración profética parecía absolutamente imposible de cumplir. Jamás en toda la historia documentada de la humanidad había existido una nación que lograra resucitar después de haber desaparecido completamente del mapa mundial. Sin embargo, las Sagradas Escrituras ya lo habían anunciado con precisión milimétrica y contra toda lógica humana, finalmente se cumplió de manera extraordinaria. El pueblo que había sido dispersado como arena del desierto por cada continente del planeta, perseguido implacablemente y forzado al exilio durante más de 20 siglos completos, finalmente regresó a la tierra que Dios les había prometido desde tiempos ancestrales. Israel experimentó un renacimiento milagroso y al hacerlo, activó una profecía ancestral que había permanecido dormida durante siglos enteros. La visión reveladora del Valle de los Huesos completamente secos. Pero presta mucha atención, porque la visión profética aún no está completamente terminada. 2 de las 3 etapas fundamentales ya se han cumplido de manera literal: el regreso físico territorial y el florecimiento político nacional. Sin embargo, la última etapa de esta profecía trascendental aún está por manifestarse, y cuando finalmente ocurra, sacudirá los cimientos del mundo entero de manera unprecedented. Si te fascina descubrir cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún análisis profético. Israel no es simplemente una nación más entre las 200 que existen en el planeta. Es el reloj profético divino de Dios, funcionando con precisión absoluta. Cada acontecimiento significativo, cada amenaza existencial, cada conflicto bélico representa un paso más en la cuenta regresiva definitiva hacia el cumplimiento final. Quédate hasta el final de este análisis, porque el destino profético de Israel está completamente escrito en la visión del Valle de los Huesos Secos, desde el principio hasta el fin, y está mucho más cerca de cumplirse de lo que puedas imaginar. Para comprender completamente el misterio profundo del Valle de los Huesos Secos, necesitamos retroceder más de 2500 años hasta una época oscura donde Israel ya no funcionaba como una nación libre e independiente. Había sido conquistada brutalmente, dividida estratégicamente y enviada al exilio forzoso. Las 10 tribus del territorio norte habían sido completamente destruidas por el poderoso imperio asirio más de un siglo antes, y ahora solamente quedaba Judá, debilitada severamente y dividida internamente. Era el tiempo histórico de los últimos reyes israelitas, monarcas débiles e ineficaces como Joacat, Joacim y Sedequías, que reinaron en medio de una corrupción generalizada, la idolatría desenfrenada y la presión política constante de otros imperios dominantes. El templo sagrado aún permanecía en pie físicamente, pero ya no conservaba su santidad original. Había sido contaminado gravemente por ídolos paganos, y la justicia divina había sido reemplazada completamente por la codicia humana. En el año 597 a.C., exactamente como había advertido con insistencia el profeta Jeremías, finalmente llegó el juicio divino anunciado. Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, invadió violentamente Jerusalén por segunda ocasión. No la destruyó completamente en ese momento, pero deportó a miles de habitantes, incluyendo nobles prominentes, artesanos especializados, soldados entrenados y un joven sacerdote de 25 años llamado Ezequiel. Ezequiel pertenecía a una distinguida familia sacerdotal. Estaba destinado por linaje a servir en el templo sagrado y, según la ley estricta de Moisés, comenzaría su ministerio oficial
a los 30 años de edad, pero su sacerdocio prometido nunca llegó a materializarse. El exilio forzoso lo arrebató antes de tiempo. Fue llevado a Tel Aviv, un asentamiento de exiliados ubicado estratégicamente a orillas del río Quebar, un canal importante de Babilonia. Allí sobrevivía una comunidad judía marginada, lejos del templo sagrado y aparentemente lejos de Dios. Durante 5 años completos, Ezequiel vivió como uno más entre los deportados, observando con dolor cómo el pueblo repetía exactamente sus mismos errores, aún en territorio extranjero. Muchos se preguntaban constantemente si Dios los había abandonado definitivamente. Algunos aún mantenían la creencia de que el castigo era temporal, que Jerusalén resistiría los ataques y eventualmente volverían a la tierra prometida. Pero otros ya habían perdido completamente toda esperanza y se habían rendido a la cultura dominante de Babilonia. Israel no solo había perdido una batalla militar, había perdido su propósito divino, había traicionado el pacto sagrado y, lo más grave, había perdido completamente la fe. Ezequiel vivía atrapado entre dos mundos contradictorios, el de la promesa divina y el del castigo merecido. Había sido preparado cuidadosamente para servir a Dios, pero lo único que tenía delante era un pueblo completamente quebrado en una tierra extranjera y hostil. Fue justo entonces, cuando Ezequiel cumplió 30 años, la edad exacta en que habría comenzado su sacerdocio, que Dios le habló de manera sobrenatural. De repente, los cielos se abrieron dramáticamente, una tormenta se alzó con relámpagos cegadores y una nube espesa envuelta en fuego divino, y dentro de ella aparecieron los querubines de Dios. Eran 4 seres vivientes extraordinarios, cada uno con 4 rostros distintos: hombre, león, buey y águila. Sus alas se extendían majestuosamente, sus pies brillaban como bronce fundido y junto a ellos se movían ruedas misteriosas, ruedas dentro de ruedas, cubiertas de ojos que se movían sin girar. Era una visión absolutamente imposible de describir con palabras humanas. Ezequiel comprendió inmediatamente lo que estaba presenciando. La gloria divina de Dios moviéndose, saliendo del templo y abandonando Jerusalén. Y allí, en territorio de enemigos, en pleno exilio, Dios le dijo claramente: «Hijo de hombre, levántate porque te hablo». Ezequiel cayó al suelo completamente aterrado, pero entonces Dios le entregó un rollo y le dijo: «Come este rollo y luego habla a la casa de Israel». Estaba escrito por dentro y por fuera con palabras de lamento y dolor profundo. Ezequiel lo comió obedientemente y aunque contenía juicio severo, en su boca sabía dulce como miel. Desde ese momento trascendental, Ezequiel se convirtió en profeta. Dios lo nombró atalaya, un vigía entre ruinas, alguien que debía advertir, gritar y actuar, aunque nadie quisiera escuchar su mensaje. Y lo más duro de todo, Dios le dijo que el pueblo no lo oiría, porque su corazón estaba endurecido, así que hablaría con su cuerpo. Así comenzó la misión más extraña y simbólica de todos los profetas. Ezequiel predicaría con su cuerpo entero. Dios le ordenó realizar actos simbólicos para representar el juicio que se avecinaba. Ezequiel debía acostarse sobre su lado durante 390 días, uno por cada año de pecado de Israel, y luego 40 días más por Judá. Debía comer pan medido, cocido sobre estiércol, como señal del hambre que vendría en Jerusalén. Después, debía afeitarse la cabeza con una espada y dividir el cabello en 3 partes. Una la quemaría, otra la cortaría y la última la esparciría al viento. Porque así caería el pueblo, por fuego, por espada y por dispersión. Pero entonces vino lo más difícil. Dios le anunció: «El deleite de tus ojos morirá y no llorarás». Y así ocurrió exactamente. Su esposa murió
Y Ezequiel no pudo llorar porque así sería la caída de Jerusalén, tan brutal que ni siquiera quedaría tiempo para el duelo. Ezequiel lo perdió todo, su hogar, su templo y su esposa. Pero Dios le dio algo extraordinario a cambio. Le reveló el destino de Israel en la visión del Valle de los Huesos. Aquí está el primer parágrafo expandido. Ezequiel ya había presenciado manifestaciones sobrenaturales absolutamente imposibles de explicar con la lógica humana, pero jamás en sus más profundos pensamientos imaginó que se convertiría en testigo ocular del mapa profético completo del destino de Israel, su caída devastadora, su renacer milagroso y su restauración gloriosa en los últimos días de la historia. Todo este extraordinario acontecimiento comenzó de manera sobrenatural cuando la mano poderosa del Señor vino sobre Ezequiel con una fuerza indescriptible y en el espíritu fue transportado instantáneamente a un lugar completamente desolador y aterrador. Era un valle extenso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, silencioso como una tumba y árido como el desierto más seco. Pero lo más desconcertante y perturbador no era el paisaje desolado en sí mismo, sino lo que cubría completamente el suelo. Huesos humanos, miles y miles de huesos completamente secos y blanqueados, esparcidos al azar por toda la tierra seca y agrietada, fragmentados y abandonados durante tanto tiempo que parecían haber perdido toda conexión con la vida que una vez tuvieron. Ezequiel fue obligado por una fuerza invisible a caminar lentamente por entre aquellos restos mortales y sintió el crujido escalofriante bajo sus pies al pisar aquellos huesos quebrados y pulverizados por el sol implacable y por el paso inexorable del tiempo. La escena era absolutamente cristalina en su simbolismo profético. El valle representaba a Israel en su estado más devastador, destruido completamente, exiliado de su tierra prometida, sin territorio propio, abandonado por las naciones y aparentemente olvidado por la historia. Era la imagen visual de un pueblo que había sido reducido literalmente a polvo, sin esperanza visible de restauración. Pero entonces, en medio de ese silencio abrumador que parecía gritar la ausencia total de vida, Dios le hizo una pregunta inquietante que resonó en todo su ser. Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos secos? Ezequiel dirigió su mirada en todas las direcciones, contemplando aquel paisaje devastador de muerte absoluta y abandono total. Era una pregunta cargada de una tensión profética inmensa, porque toda la lógica natural y humana gritaba que definitivamente no era posible. Sin embargo, Ezequiel conocía íntimamente el carácter de Dios y sabía por experiencia personal que el Señor Todopoderoso podía realizar lo absolutamente imposible, transformando la muerte en vida, así que respondió con profunda humildad y reverencia: Señor Jehová, solamente tú conoces la respuesta. Entonces Dios hizo algo completamente impensable e inesperado. Lo desafió directamente a predicarle con autoridad divina a los huesos muertos. Profetiza sobre estos huesos secos y proclama con poder: huesos secos, escuchad atentamente la palabra de Jehová. Así ha declarado Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis nuevamente. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré completamente de piel, y pondré en vosotros mi espíritu, y viviréis plenamente, y sabréis con certeza que yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso. Aquí está el segundo parágrafo expandido. La situación parecía completamente absurda e ilógica desde cualquier perspectiva humana. Pero Ezequiel poseía una fe inquebrantable forjada en el fuego de las pruebas y obedeció sin vacilar la instrucción divina. Se posicionó con determinación frente a aquel mar infinito de muerte y desolación.
y cuando empezó a proclamar las palabras que Dios le había ordenado hablar, algo extraordinario comenzó a suceder. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar de manera sobrenatural. De repente, se escuchó un sonido leve y misterioso, como un crujido subterráneo que emergía desde las profundidades de la tierra. Pero ese sonido creció rápidamente en intensidad hasta convertirse en un estruendo ensordecedor que retumbó y resonó en cada rincón del valle extenso. El sonido poderoso sacudió violentamente los huesos dispersos, y ante los ojos atónitos de Ezequiel comenzaron a moverse de manera inexplicable y a unirse con propósito divino. Los huesos se buscaban entre sí como si fueran guiados por una inteligencia superior y se unían hueso con hueso, encajando con una precisión absolutamente perfecta. Columna vertebral con vértebras individuales, fémur con articulaciones de cadera, costillas formando estructuras torácicas completas y cráneos encontrando su lugar exacto. Y entonces, como si una fuerza creativa invisible estuviera trabajando con maestría divina, aparecieron tendones conectando las estructuras óseas. La carne comenzó a cubrir sistemáticamente los huesos reunidos y la piel envolvió completamente los cuerpos en formación. Un ejército que había estado disperso y destruido comenzó a reconstruirse meticulosamente ante los ojos maravillados de Ezequiel. Y en cuestión de minutos, lo que anteriormente era un campo devastador de muerte y abandono, se transformó completamente en un valle lleno de cuerpos humanos perfectamente formados y completos. Sin embargo, algo crucial faltaba. No estaban verdaderamente vivos, no respiraban ni se movían con vida propia. Tenían forma humana perfecta en todos los aspectos físicos, pero esencialmente seguían siendo cadáveres sin el aliento vital. Entonces, en ese momento crítico, Dios habló nuevamente con autoridad suprema y le ordenó a Ezequiel realizar algo mucho más profundo y trascendental. No profetizar únicamente a los cuerpos físicos reconstituidos, sino dirigirse directamente al espíritu, al aliento mismo de vida que da verdadera existencia. Profetiza ahora, hijo de hombre, y proclama al Espíritu con poder. Así ha declarado Jehová el Señor Todopoderoso, Espíritu Santo, ven desde los cuatro vientos de la tierra y sopla con fuerza sobre estos muertos para que reciban vida verdadera. Ezequiel obedeció inmediatamente esta segunda instrucción divina y al pronunciar esas palabras sagradas con fe absoluta, el viento prometido llegó de manera sobrenatural, completamente invisible a los ojos humanos, pero absolutamente real en su poder transformador. No era simplemente aire común de la atmósfera, era ruaj en su forma más pura. El aliento mismo de Dios descendió sobre ellos con poder creativo. El mismo aliento divino que sopló en las narices de Adán al principio de la creación, el mismo que transformó el barro inerte en un ser viviente con alma eterna. Aquí está el tercer parágrafo expandido. Y el milagro extraordinario finalmente sucedió ante los ojos maravillados de Ezequiel. Los cuerpos perfectamente formados empezaron a respirar con vida auténtica. Sus pechos se inflaron rítmicamente con el aliento divino y la vida verdadera regresó poderosamente a cada uno de los cuerpos que momentos antes habían sido solo estructuras sin vida. Delante de Ezequiel se levantó majestuosamente un ejército completo y vigoroso, un símbolo viviente y profético del renacer milagroso de Israel, representando un pueblo que había estado completamente muerto en términos espirituales y nacionales, pero que Dios Todopoderoso resucitó con su poder soberano e incomparable. Esta visión trascendental del Valle de los Huesos Secos es tan extraordinariamente importante en el plan profético divino que Dios no dejó su interpretación y explicación al criterio humano o a especulaciones teológicas.
El Señor Jehová reveló con absoluta claridad y precisión su verdadero significado profético en estos 4 versículos fundamentales que constituyen la clave interpretativa. Hijo de hombre, todos estos huesos representan completamente a la casa de Israel. He aquí, ellos dicen con desesperanza: nuestros huesos se secaron completamente y pereció para siempre nuestra esperanza, y somos del todo destruidos sin posibilidad de restauración. Por tanto, profetiza con autoridad y diles con poder: así ha declarado Jehová el Señor Todopoderoso. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío escogido, y os haré subir de vuestras sepulturas de exilio, y os traeré de regreso a la tierra de Israel. Y sabréis con certeza que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque completamente de vuestras sepulturas, pueblo mío amado, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis plenamente, y os haré reposar sobre vuestra tierra prometida, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo cumplí perfectamente, dice Jehová el Señor. Estos 4 versículos proféticos constituyen literalmente el pasado doloroso, el presente actual y el futuro glorioso del pueblo de Israel en un cronograma divino perfecto. Lo primero que debemos comprender con claridad absoluta es que Ezequiel fue llevado sobrenaturalmente al valle desolado para que contemplara y entendiera la realidad espiritual y profética completa de su pueblo escogido. El valle extenso y árido representa simbólicamente el exilio forzoso y la dispersión, pero también simboliza el descenso espiritual devastador que había experimentado la nación. En las Sagradas Escrituras, el valle es consistentemente el lugar de la prueba severa, símbolo inequívoco de juicio divino y muerte espiritual. Israel había descendido literalmente desde las alturas de su monte sagrado, Sión, hasta la tierra del polvo y la humillación. Y lo que Ezequiel contempló allí en esa visión no eran simplemente cuerpos físicos sin vida. Los huesos completamente secos representan de manera poderosa una muerte colectiva como pueblo y como nación. Es la imagen visual devastadora de una nación completamente borrada del mapa mundial, silenciada por la historia y aparentemente olvidada por las generaciones. Dios estaba hablando específicamente de su pueblo escogido, de Israel en toda su extensión histórica. El Israel que había sido dispersado como polvo por siglos interminables, que ya no poseía templo sagrado, ni tierra propia, ni rey legítimo, ni siquiera un idioma común que los uniera. Dios llamó simbólicamente sepulcros a todas las naciones extranjeras en las que Israel fue esparcido durante su largo exilio. El Israel, que durante 2000 años completos se convirtió en un pueblo errante y sin patria, que pasó por inquisiciones brutales, expulsiones sistemáticas y finalmente por el horror indescriptible del Holocausto. La pregunta penetrante de Dios: ¿vivirán estos huesos secos? No era en realidad una prueba para medir la fe de Ezequiel, sino una declaración profética dirigida a su pueblo y a las generaciones futuras. Y es que Dios actúa con poder soberano precisamente cuando todo está completamente muerto y ya no queda absolutamente nada de esperanza humana. Pero la promesa divina fue absolutamente clara e inequívoca. Él sacaría a su pueblo de entre los muertos espirituales y dejó escrito con precisión profética el orden exacto del proceso de reconstrucción nacional. Primero se escucha un temblor sobrenatural, luego los huesos dispersos se unen sistemáticamente y después aparece la carne que los cubre, pero significativamente no el aliento vital. Esto representa proféticamente el primer paso crucial en la restauración de Israel, el regreso físico territorial a la tierra prometida.
Durante casi 2 milenios completos, las palabras proféticas de Ezequiel parecían absolutamente imposibles de cumplir según toda lógica humana y análisis histórico. En el año 70 después de Cristo, los ejércitos implacables del Imperio Romano, bajo el comando de Tito, destruyeron completamente Jerusalén en una campaña militar devastadora y quemaron hasta los cimientos el segundo templo sagrado, reduciendo a cenizas el centro espiritual del judaísmo. Israel dejó de existir como nación independiente y soberana de manera definitiva. Los judíos fueron dispersados violentamente como semillas al viento, primero por la maquinaria militar del poderoso Imperio Romano y posteriormente por todo el continente europeo, África del Norte, Asia Occidental y eventualmente América. Vivieron como extranjeros permanentes en tierras ajenas, muchas veces rechazados sistemáticamente, perseguidos implacablemente, forzados a ocultar su fe ancestral y obligados a adaptarse a culturas que frecuentemente los consideraban indeseables. Esta fue la catástrofe histórica que selló definitivamente el destino del Israel antiguo, dispersando al pueblo escogido por todo el mundo conocido en una diáspora que duraría siglos interminables y que convertiría a los judíos en extranjeros perpetuos en todas las naciones donde se establecieron. Sin templo sagrado donde adorar, sin tierra propia donde habitar, sin estructura nacional que los uniera, solamente una promesa divina e inquebrantable les sostenía a través de las generaciones. La palabra escrita por los profetas y preservada celosamente a través de los siglos. Porque Dios ya había advertido específicamente siglos antes a través de Moisés que exactamente esto sucedería como consecuencia de la desobediencia. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo más lejano. Y entre esas naciones no descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo verdadero. Y aunque su identidad nacional parecía desvanecerse gradualmente en el crisol de las culturas extranjeras, milagrosamente nunca desapareció por completo a pesar de todas las presiones asimiladoras. El pueblo de Israel conservó tenazmente su idioma hebreo sagrado, su fe monoteísta inquebrantable, su linaje ancestral cuidadosamente documentado y su anhelo profundo e inextinguible de regresar a la tierra prometida. Cada año sin excepción, en cada celebración de Pascua realizada en el exilio forzoso, repetían con fe una frase que parecía humanamente imposible de cumplir: el próximo año en Jerusalén. Ese anhelo colectivo y generacional fue precisamente el que mantuvo encendida la llama de la promesa divina a través de los siglos más oscuros, porque lo que parecía absolutamente imposible desde la perspectiva humana estaba escrito proféticamente desde hacía siglos en las Sagradas Escrituras. El pueblo que había sido esparcido como polvo fino por los 4 vientos de la tierra regresaría milagrosamente. La tierra que había sido abandonada y desolada florecería nuevamente como un jardín, y el nombre que había sido olvidado y borrado de las naciones volvería a ser proclamado con poder entre todos los pueblos de la tierra, Israel. Y ese día profético finalmente llegó contra toda expectativa humana y desafiando todas las probabilidades históricas. El 14 de mayo de 1948, después del horror indescriptible del holocausto que había intentado exterminar completamente al pueblo judío, David Ben Gurión se puso de pie solemnemente en Tel Aviv, ante una audiencia que contenía la respiración, y declaró con voz firme lo que muchos creían sinceramente que nunca ocurriría en la historia: el Estado de Israel ha nacido oficialmente. La nación de Israel, que había desaparecido completamente del mapa mundial por 2000 años completos, volvió milagrosamente a la vida como una entidad política soberana.
Esto no tiene absolutamente ningún precedente en toda la historia documentada de la humanidad civilizada. Por primera vez, desde hacía milenios enteros, los judíos dispersos regresaron masivamente a su tierra ancestral prometida y fundaron oficialmente el Estado moderno de Israel. Los huesos que se habían secado bajo el sol del exilio durante siglos comenzaron sobrenaturalmente a unirse exactamente como Ezequiel había profetizado. El pueblo errante finalmente volvió a la tierra que Dios les había prometido desde los tiempos de Abraham. Pero lo más impactante y proféticamente significativo fue que la visión ancestral de Ezequiel acababa de activarse de manera literal ante los ojos del mundo moderno, porque Dios no había declarado específicamente: restauraré únicamente a Jerusalén como ciudad, ni construiré de nuevo el templo físico. El Señor Todopoderoso había profetizado con precisión: tomaré a los hijos de Israel de entre todas las naciones a donde fueron dispersados, y los recogeré de todas las partes del mundo, y los traeré de regreso a su tierra prometida. En solo unos años extraordinarios, después de la declaración de independencia, millones de judíos regresaron desde más de 100 países diferentes del planeta, desde Estados Unidos en el norte, Etiopía en África, Rusia en el este, Argentina en Sudamérica, Alemania en Europa y docenas de otras naciones. Gente que no hablaba el mismo idioma moderno y que nunca había pisado físicamente las calles de Jerusalén, regresaron por un impulso inexplicable, y los huesos dispersos volvieron milagrosamente a unirse, formando una nación viable. Aquí está el sexto parágrafo expandido aún más. Muchos teólogos reconocidos internacionalmente, estudiosos bíblicos especializados en profecía escatológica y creyentes comprometidos de todas las denominaciones cristianas ven en este acontecimiento histórico absolutamente sin precedentes el inicio indiscutible y literal del cumplimiento de Ezequiel, capítulo 37, en toda su dimensión profética y trascendental. Desde aquel momento histórico de 1948, Israel ha sido atacado militarmente en múltiples ocasiones por coaliciones de naciones árabes, rodeado constantemente por enemigos declarados que han jurado su destrucción, amenazado existencialmente en cada década que ha transcurrido desde su renacimiento, y sin embargo permanece no solo como nación viable, sino como una fuerza regional dominante e influyente en todo el Medio Oriente. Y no solo permanece milagrosamente contra todas las probabilidades geopolíticas y análisis estratégicos, sino que florece de manera extraordinaria e inexplicable en todos los aspectos imaginables del desarrollo nacional. En 1948 era prácticamente un desierto árido, improductivo e inhóspito, habitado por apenas unos cientos de miles de personas, y hoy exporta tecnología de vanguardia reconocida mundialmente, sistemas innovadores de irrigación y purificación de agua que transforman desiertos en oasis, frutas exóticas y productos agrícolas cultivados en condiciones climáticas adversas, inteligencia militar y civil que es solicitada por las naciones más poderosas, y sistemas de seguridad y defensa reconocidos y admirados en todo el planeta. El idioma hebreo durante siglos enteros fue considerada una lengua completamente muerta y obsoleta, preservada únicamente en textos religiosos antiguos y ceremonias litúrgicas, y hoy es el idioma vibrante, dinámico y moderno de millones de personas que hablan, escriben y piensan en exactamente el mismo idioma sagrado que los profetas inspirados por Dios usaron para escribir la palabra eterna e inmutable del Todopoderoso. No es simplemente una lengua académica revivida por esfuerzos intelectuales y programas educativos. Es un testimonio viviente, palpable y sobrenatural de que lo que está completamente muerto, sepultado y olvidado puede volver a vivir con poder,
vitalidad y relevancia sobrenaturales. Las profecías específicas y detalladas del profeta Isaías también se han cumplido de manera literal, precisa y verificable ante nuestros ojos contemporáneos. El desierto y la soledad se gozarán, el yermo se alegrará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Pero el profeta Ezequiel contempló en su visión reveladora 3 etapas distintas, progresivas y secuenciales que definen el proceso completo de restauración nacional. La reunión inicial de huesos dispersos desde las naciones, la reconstrucción completa del cuerpo nacional con todas sus instituciones y finalmente la entrada transformadora del Espíritu Divino que dará vida verdadera. Israel contemporáneo ha cumplido exitosa y literalmente 2 de esas 3 etapas proféticas fundamentales establecidas en las Escrituras. Primero fue el retorno físico masivo y documentado desde todas las naciones del mundo donde habían sido dispersados. Después vino la carne, representando simbólicamente la reconstrucción política completa, el establecimiento de instituciones gubernamentales funcionales, el desarrollo económico próspero y la consolidación como Estado soberano reconocido internacionalmente, pero aún no ha recibido el aliento transformador y vivificante de Dios, la restauración espiritual completa que marcará el cumplimiento final de la profecía. Israel contemporáneo aún no ha sido transformado colectiva y nacionalmente por el Espíritu Santo de Dios, porque la mayoría abrumadora del pueblo israelí actual sigue sin reconocer a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, anunciado y esperado en todas las escrituras proféticas del Antiguo Testamento. Muchos israelíes modernos viven con fe religiosa tradicional, basada en la Torá y las tradiciones rabínicas. Otros viven en un secularismo completo y militante que rechaza toda dimensión espiritual. Pero aún no ha ocurrido de manera colectiva lo que absolutamente todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaron con unanimidad profética y consistencia doctrinal. Un derramamiento masivo, nacional y transformador del Espíritu de Dios. Una revolución interior colectiva que abarcará toda la nación de Israel como entidad unificada y que cambiará radicalmente su perspectiva espiritual. En el primer Pentecostés histórico registrado en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo descendió sobrenaturalmente sobre un grupo específico de 120 discípulos reunidos en el aposento alto de Jerusalén y cambió el curso de la historia mundial para siempre, estableciendo la iglesia primitiva y lanzando el movimiento cristiano que transformaría el Imperio Romano. Pero los profetas del Antiguo Testamento anunciaron proféticamente un segundo Pentecostés, aún más poderoso, masivo y transformador, no limitado a unos pocos individuos escogidos y preparados, sino derramado sobre toda la nación de Israel como entidad colectiva, incluyendo cada tribu, cada familia y cada individuo. Cuando eso finalmente ocurra según el calendario perfecto y soberano de Dios, será como fuego espiritual cruzando el mundo entero con poder incontrolable, un soplo divino y vivificante que revivirá completamente a los huesos secos y completará de manera definitiva la visión profética que Ezequiel recibió en el Valle de la Desolación. Aquí está el séptimo parágrafo expandido con máximo comprimento. Cuando el profeta Ezequiel profetiza bajo la inspiración divina en esta visión trascendental, utiliza específicamente la palabra hebrea ruaj, que significa literalmente aliento de Dios, viento divino o espíritu del Todopoderoso. Y este detalle lingüístico y teológico es absolutamente clave e indispensable para comprender la profundidad de la profecía, porque significa que el Espíritu mismo de Dios volverá a habitar permanentemente en medio de su pueblo escogido.
estableciendo una relación íntima y transformadora como en los días antiguos cuando la gloria Shekinah llenaba el tabernáculo y el templo. Y esta dimensión espiritual crucial aún no se ha cumplido de manera colectiva y nacional. El pueblo de Israel está físicamente reunido en su tierra ancestral después de 2 milenios de dispersión. El valle profético ya no está vacío de habitantes como en los días del exilio babilónico, pero el aliento vivificante y transformador aún no ha descendido sobre la nación como entidad espiritual unificada. Entonces, la pregunta profética fundamental que queda por responder con urgencia escatológica es: ¿cuándo respirará Israel espiritualmente? ¿Cuándo recibirá ese soplo divino y transformador que regenere su corazón colectivo y complete definitivamente la visión profética que comenzó en aquel valle de huesos secos? Para responder esta interrogante trascendental, tenemos que mirar mucho más allá de la visión específica de Ezequiel, porque él no fue el único profeta que contempló esta restauración espiritual futura, sino que es la promesa gloriosa que resonó consistentemente a través de todos los profetas del Antiguo Testamento como un coro unificado de esperanza. El profeta Jeremías lo anunció con claridad profética inquebrantable siglos antes del exilio babilónico. Pondré mi ley en su mente y la escribiré permanentemente en su corazón, y yo seré su Dios fiel, y ellos serán mi pueblo escogido para siempre. Joel, por su parte, anunció algo verdaderamente radical que trascendía las limitaciones de su época. Derramaré abundantemente mi espíritu sobre toda carne sin distinción, y vuestros hijos profetizarán con poder. Vuestros ancianos soñarán sueños proféticos, y vuestros jóvenes verán visiones sobrenaturales. El profeta Zacarías, quizás el más gráfico y detallado de todos los videntes del Antiguo Testamento, habló específicamente de un día futuro cuando el pueblo de Israel vería al Mesías con ojos espirituales abiertos y se quebrantaría en arrepentimiento nacional. Derramaré sobre la casa de David y sobre todos los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia abundante y de oración ferviente, y mirarán con reconocimiento al que traspasaron en el Calvario. Siglos después, el apóstol Pablo, escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo en su carta teológica a los romanos, dedicó 3 capítulos enteros a este misterio profético complejo y lo dejó absolutamente claro para las generaciones futuras. Ha acontecido a Israel endurecimiento parcial en parte hasta que haya entrado completamente la plenitud de los gentiles según el plan divino. Y luego todo Israel será salvo según las promesas irrevocables de Dios. Aquí está precisamente la clave interpretativa para entender los tiempos proféticos. Hoy en día, Israel ha vuelto milagrosamente a la tierra prometida, cumpliendo la primera etapa de Ezequiel. Los huesos dispersos están unidos formando una nación viable y la carne ha sido completamente restaurada a través del desarrollo político, económico y militar. Pero aún el Ruaj transformador de Dios no ha descendido sobre ellos como nación para regenerar sus corazones. Ese será el milagro final y culminante de toda la historia profética. Y no será meramente simbólico o alegórico, será absolutamente real, tangible y verificable. Un despertar nacional masivo que cambiará el curso de la historia mundial y comenzará la última etapa del plan profético divino para los tiempos finales. Y en ese futuro despertar espiritual nacional que transformará completamente a Israel, Dios no solo restaurará milagrosamente el corazón colectivo de su pueblo escogido, sino que también sellará sobrenaturalmente a un remanente específico y especial para una misión sagrada de dimensiones globales durante los eventos culminantes de la historia.
El libro profético de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 7, revela un detalle absolutamente clave e indispensable sobre los tiempos finales que muchos estudiosos pasan por alto. Dios seleccionará con precisión divina a exactamente 144,000 siervos sellados y consagrados de entre las 12 tribus restauradas de Israel para cumplir un propósito profético específico y trascendental durante los juicios devastadores del fin de los tiempos que sacudirán al mundo entero. El apóstol Juan registra textualmente: "Y oí claramente el número exacto de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, sin excepción". No se trata en absoluto de un número meramente simbólico o alegórico, como algunos intérpretes sugieren equivocadamente. El libro de Apocalipsis especifica con precisión matemática 12,000 individuos de cada una de las 12 tribus, representando un remanente fiel, completamente consagrado y espiritualmente preparado, que llevará la luz divina en medio de la oscuridad espiritual venidera que cubrirá la tierra. Estos sellados no son figuras místicas o espirituales, sino israelitas reales, de carne y hueso, llamados específicamente por Dios y equipados sobrenaturalmente para proclamar su verdad inquebrantable cuando el mundo entero esté envuelto en caos político, confusión espiritual y desesperación existencial. Mientras las trompetas apocalípticas suenan una tras otra, anunciando juicios progresivos, los sellos se abren secuencialmente revelando los misterios del fin, y la humanidad entera atraviesa los dolores intensos del juicio final, que precederá al establecimiento del reino milenial. Estos 144,000 israelitas ungidos actuarán como mensajeros especiales del Evangelio eterno, proclamando con poder y autoridad a Cristo Jesús como el verdadero Mesías prometido, no solamente a Israel, en su ceguera espiritual, sino a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos de la tierra que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Es la confirmación final e irrefutable de que aún en medio de la gran tribulación mundial, Dios no ha olvidado jamás a su pueblo del pacto y lo usará como instrumento poderoso de salvación global y testimonio universal, porque el propósito eterno de Israel no termina simplemente con su regreso físico a la tierra prometida, sino con su retorno espiritual al corazón mismo de Dios, para convertirse finalmente y definitivamente en lo que siempre fue llamado a ser desde los días de Abraham: luz, brillante para las naciones que caminan en tinieblas. Jesús mismo lo declaró con claridad profética absoluta en sus enseñanzas escatológicas: "Aprended cuidadosamente la parábola de la higuera y entended su significado profético. Cuando sus ramas se renuevan después del invierno y brotan las hojas tiernas, sabéis con certeza que el verano está cerca e inevitable". Israel es precisamente esa higuera simbólica en el plan profético de Dios. Andai y el reloj profético divino comenzó oficialmente a moverse cuando esa primera hoja profética brotó milagrosamente en 1948, marcando el inicio de los tiempos finales y activando la cuenta regresiva hacia el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas. Aquí está el 9º parágrafo expandido con máximo comprimento. Pero hay mucho más en el cumplimiento profético contemporáneo que debemos examinar cuidadosamente. Israel no solo ha vuelto milagrosamente a la tierra prometida después de 2 milenios de exilio forzoso, sino que ha vuelto a ser inexplicablemente el centro absoluto del conflicto geopolítico mundial, el epicentro magnético del interés internacional y el foco de atención de todas las naciones principales del planeta. Cada guerra regional, cada tensión diplomática en Jerusalén, cada decisión política tomada en el Knesset israelí es analizada meticulosamente por todas las naciones del mundo, estudiada por think tanks internacionales
y debatida en foros globales, porque lo que ocurre específicamente con Israel afecta directa e indirectamente al equilibrio mundial entero de manera inexplicable desde una perspectiva puramente geopolítica. Y esta centralidad mundial también fue anunciada proféticamente con precisión inquebrantable. He aquí, yo haré de Jerusalén copa embriagadora que hará temblar, tambalear y estremecer a todos los pueblos de alrededor cuando pongan sitio contra Judá y contra Jerusalén. La visión trascendental de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos sigue completamente activa en proceso de cumplimiento ante nuestros ojos contemporáneos. La nación de Israel ha vuelto físicamente a existir como entidad política soberana, reconocida internacionalmente. El valle profético ya no está vacío de habitantes como durante los largos siglos del exilio babilónico y romano, pero el espíritu transformador de Dios aún no habita permanentemente en su pueblo como nación regenerada espiritualmente. El Valle de los Huesos Secos no es simplemente una visión apocalíptica aislada, sino un mapa profético detallado y un cronograma divino de la restauración progresiva de Israel en etapas específicas. Pero esa visión restauradora no fue el final del mensaje profético que Ezequiel recibió, porque inmediatamente después el profeta recibe otra revelación sobrenatural, completamente diferente en carácter, y esta vez no se trata de una restauración pacífica, sino de una guerra apocalíptica, una confrontación militar profética de proporciones mundiales. Inmediatamente después de contemplar el renacimiento milagroso de Israel como nación próspera y establecida, el profeta Ezequiel ve una visión absolutamente aterradora que conecta directamente con los eventos finales del fin de los tiempos y el establecimiento del reino milenial. Un líder militar misterioso e identificado específicamente como Gog, príncipe supremo de la tierra geográfica de Magog, lidera una coalición masiva de naciones extranjeras y ejércitos internacionales que se levantan militarmente en una alianza sin precedentes para atacar específicamente a Israel, pero no a un Israel antiguo, débil y dividido como en los tiempos de los reyes, sino a un Israel ya completamente restaurado, que vive en relativa paz y prosperidad en su tierra ancestral, sin murallas, defensivas tradicionales ni sistemas de defensa aparentes que puedan justificar una invasión de tal magnitud. Y los nombres específicos que aparecen registrados en esa coalición militar apocalíptica no son en absoluto simbólicos, alegóricos o figurativos, sino que son identificaciones geográficas completamente reales y verificables que corresponden a naciones contemporáneas existentes. Persia, que corresponde geográficamente a la actual República Islámica de Irán, con toda su capacidad nuclear y militar. Kus, que corresponde territorialmente al actual Sudán en el noreste de África. Fut, que corresponde geográficamente a la actual Libia en el norte del continente africano. Gomer y Togarma, que corresponden territorialmente a la actual Turquía, antigua sede del Imperio Otomano y puente estratégico entre Europa y Asia. Todas estas naciones específicamente mencionadas convergen militarmente desde múltiples direcciones geográficas: el norte, el sur y el este, hacia un único punto estratégico del mapa mundial: Jerusalén, la ciudad eterna que ha sido el centro de conflicto durante milenios. Pero Ezequiel, escribiendo bajo inspiración divina directa, no describe este evento como una simple invasión militar convencional motivada por intereses geopolíticos o recursos económicos, sino que lo caracteriza proféticamente como una cita divina orquestada por el mismo Dios soberano. Porque el Señor Todopoderoso mismo declara con autoridad absoluta: te pondré garfios irresistibles en tus quijadas como a una bestia salvaje.
Te haré subir forzosamente contra mi tierra prometida para que todas las naciones del mundo me conozcan y reconozcan mi soberanía. Es decir, Dios permitirá estratégicamente este ataque masivo para revelarse a sí mismo ante toda la humanidad. No será una guerra meramente geopolítica entre naciones rivales, será un juicio divino ejecutado sobrenaturalmente. Ezequiel describe proféticamente que cuando Gog y sus numerosos aliados militares estén precisamente por lanzar su ataque coordinado contra Israel restaurado, ocurrirá un gran terremoto de proporciones catastróficas que sacudirá toda la región. Las montañas se derrumbarán como castillos de arena, los soldados invasores se volverán confusamente unos contra otros en pánico total y fuego divino junto con azufre descenderán sobrenaturalmente del cielo como en los días de Sodoma y Gomorra. Pero crucialmente, no será Israel quien se defienda militarmente con sus propias fuerzas armadas o tecnología avanzada, sino que será Dios mismo quien intervendrá directamente. Y seré engrandecido y santificado ante los ojos de todas las naciones, y sabrán definitivamente que yo soy el Señor Todopoderoso. Pero esta guerra apocalíptica no solo la contempló proféticamente Ezequiel en su visión del siglo VI a.C. El profeta Zacarías, escribiendo siglos después, bajo la misma inspiración divina, describe exactamente el mismo evento desde otro ángulo profético complementario. Todas las naciones de la tierra se reunirán para atacarla militarmente. La ciudad santa será dividida por la mitad. Las casas serán saqueadas sistemáticamente y en ese momento crítico el Señor descenderá personalmente y peleará como guerrero divino como en los días antiguos del Éxodo y la conquista. Y Zacarías añade un detalle profético extraordinario que identifica específicamente al protagonista divino. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente. ¿De quién habla específicamente Zacarías con esta descripción geográfica tan precisa? Del Mesías prometido, del mismo Jesús que fue rechazado por su generación, traspasado en el Calvario y crucificado fuera de las murallas de Jerusalén, pero que regresa triunfalmente como Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer su reino milenial. Aquí está el 11º parágrafo expandido con máximo comprimento. Y en el capítulo 20 del libro apocalíptico del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan bajo revelación divina directa en la isla de Patmos, más de 600 años después de las profecías de Ezequiel, y confirmando la continuidad perfecta del plan profético divino, el mismo enemigo escatológico vuelve a aparecer nuevamente en el escenario final de la historia y lleva exactamente el mismo nombre identificatorio, Gog y Magog, demostrando que se trata del mismo espíritu de rebelión que se manifestará en diferentes épocas, pero con el mismo propósito destructivo. Las naciones de la tierra se rebelarán colectivamente por última vez en la historia contra el gobierno teocrático establecido. Rodearán militarmente el campamento de los santos en Jerusalén y por última vez en toda la historia humana intentarán desesperadamente destruir al pueblo escogido de Dios y eliminar su testimonio de la faz de la tierra. Pero según la revelación profética, no habrá siquiera una batalla convencional o prolongada. El fuego purificador de Dios los consumirá instantáneamente con juicio divino fulminante, demostrando que el plan soberano de Dios jamás cambia ni se modifica por las circunstancias históricas. Israel sigue siendo inexorablemente el centro del escenario del cumplimiento final de todas las profecías bíblicas, el punto focal donde convergen todos los hilos proféticos del Antiguo y Nuevo Testamento. Porque Israel es infinitamente más que un simple territorio geográfico en el Medio Oriente,
o una nación política entre las 200 que existen en el mundo contemporáneo. Es el escenario sagrado y específicamente designado donde el plan eterno de Dios comenzó con Abraham, Isaac y Jacob, y donde culminará definitivamente con el establecimiento del reino milenial y la Nueva Jerusalén. Su dispersión traumática fue profetizada específicamente por Moisés y los profetas con siglos de anticipación. Su regreso milagroso fue profetizado detalladamente por Isaías, Jeremías y Ezequiel con precisión geográfica. Su endurecimiento espiritual temporal y su despertar nacional final también fueron anunciados por todos los profetas con unanimidad sorprendente. Y en el último conflicto apocalíptico de la historia, cuando absolutamente todas las naciones se reúnan militarmente contra Jerusalén en una coalición sin precedentes, Dios mismo responderá personalmente con poder sobrenatural e irresistible que establecerá su reino para siempre. Israel es el reloj profético oficial de Dios en la tierra, marcando con precisión divina cada época y cada cumplimiento profético. Allí en Jerusalén fue rechazado oficialmente el Mesías por las autoridades religiosas de su tiempo. Allí en el Calvario fue levantado en una cruz romana como sacrificio expiatorio por los pecados del mundo entero. Y allí, en el mismo Monte de los Olivos, volverá gloriosamente como Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer su trono davídico. Cada acontecimiento histórico significativo, cada amenaza existencial, cada guerra regional marca un paso cronológico más hacia el cumplimiento inexorable de lo que está escrito proféticamente en las Sagradas Escrituras. Y el libro del Apocalipsis lo confirma categóricamente con simbolismo y literalidad combinados. Jerusalén será el blanco principal de los ataques finales del enemigo, pero también será simultáneamente el lugar designado de la redención final y el establecimiento del reino eterno. Los apóstoles Pablo, Pedro y Juan, junto con los profetas Ezequiel, Zacarías, Isaías y Jeremías, todos coinciden proféticamente sin contradicción alguna. El regreso físico y visible del Mesías ocurrirá específicamente allí en Jerusalén, en el mismo lugar donde ascendió a los cielos. Y cuando el pueblo de Dios regresó milagrosamente a su tierra ancestral en 1948 y Jerusalén volvió a ser su capital unificada en 1967, el calendario profético divino se activó oficialmente después de casi 2 milenios de pausa. Por eso, cuando las naciones contemporáneas comenzaron a alinearse hostilmente en su contra, tal como las profecías lo habían anunciado, los ecos inconfundibles del fin se hicieron absolutamente imposibles de ignorar para cualquier estudiante serio de la profecía bíblica, porque todo lo que fue escrito por los profetas inspirados está por cumplirse literal y cronológicamente. Y el lugar geográfico donde comenzó la historia de la salvación será exactamente el mismo lugar donde comenzará la eternidad gloriosa. Aquí está el 12º y último parágrafo expandido con máximo comprimento. Jesús mismo lo declaró con claridad profética absoluta e inquebrantable en sus enseñanzas escatológicas registradas en los Evangelios. Cuando veáis que todas estas cosas específicamente profetizadas comienzan a suceder de manera literal y verificable, erguíos con confianza y levantad vuestra cabeza con expectación, porque vuestra redención completa y definitiva está cerca e inevitable. Hoy en día, en nuestro tiempo contemporáneo, muchas de las profecías que durante siglos parecían humanamente imposibles de cumplir están ocurriendo literalmente ante nuestros ojos maravillados y ante el escrutinio de las cámaras internacionales.
El regreso masivo de los judíos a su tierra ancestral desde más de 100 naciones del mundo. La restauración milagrosa del hebreo como idioma nacional vivo, después de haber sido considerado muerto durante milenios. La reconstrucción espiritual y física de Jerusalén como capital unificada del Estado judío y el surgimiento evidente de alianzas enemigas específicamente identificadas alrededor de Israel, tal como Ezequiel las describió hace 26 siglos. ¿De verdad crees sinceramente que todo esto es simple casualidad histórica, coincidencia geopolítica o el resultado natural de fuerzas sociológicas predecibles? Definitivamente no lo es en absoluto. La Biblia no es simplemente un libro religioso antiguo escrito por hombres primitivos para audiencias de épocas pasadas, sino que es un mapa profético detallado del futuro, un reloj cronológico divino que marca los tiempos establecidos, una advertencia solemne para las generaciones que viven en los últimos días y una promesa inquebrantable de redención para aquellos que creen. Y cada profecía cumplida de manera literal y verificable es un paso cronológico más en la cuenta regresiva divina hacia el cumplimiento de todas las cosas escritas. Pero la historia profética no ha terminado ni se ha completado. Aún falta lo más importante y trascendental, el descenso del aliento transformador del Espíritu sobre Israel como nación. Y cuando eso finalmente ocurra, según el calendario perfecto de Dios, será como fuego espiritual cruzando el mundo entero con poder incontrolable y transformador. Será simultáneamente el comienzo del final de esta era presente o del principio de la era venidera del reino milenial. Y ahora, después de todo lo que has escuchado en este análisis profético exhaustivo y de contemplar con tus propios ojos cómo una visión antigua de 26 siglos se ha cumplido palabra por palabra de manera literal en nuestro tiempo, la pregunta crucial y personal es directamente para ti como individuo. ¿Crees sinceramente que estamos presenciando el cumplimiento de las últimas páginas del plan maestro de Dios para la historia humana? ¿Y de qué lado de esta división espiritual eterna te encuentras posicionado? Deja tu comentario honesto en la caja de comentarios abajo, porque las páginas finales del libro de la historia ya están oficialmente abiertas y cada persona individualmente tendrá que tomar una decisión consciente sobre en qué lado de la historia eterna quiere estar cuando llegue el momento del juicio final. Dale me gusta y suscríbete al canal inmediatamente para seguir entendiendo de manera profunda y actualizada cómo los acontecimientos geopolíticos actuales se están conectando directa y específicamente con las profecías bíblicas milenarias que fueron escritas hace siglos. Y si aún no lo has visto, tienes que ver este video crucial porque se contesta una pregunta controversial que pocos se atreven a hacer públicamente. ¿Sigue siendo Israel realmente el pueblo escogido de Dios en la era del Nuevo Testamento? Tienes que verlo completamente para saber quién es hoy verdaderamente el pueblo de Israel según las Escrituras y si aún sigue siendo el pueblo elegido y favorecido por Dios. Bendiciones abundantes.